Se acaba abril, no se resuelve el tema del INAI y tampoco aparecieron los funcionarios, los titulares de las Fuerzas Armadas, como habían ahí no comprometido de palabras, sino por disposición legal. Claro. En esta comisión bicameral para evaluación y seguimiento de las Fuerzas Armadas tendrían que presentarse una vez, cuando menos, cada 6 meses. Periodo, y no sé si lo van a hacer mañana, el miércoles, el jueves o el viernes, pero todo indicaría que no ocurrirá. Todo indicaría que no, Ciro, porque una vez que se abrió o se publicó ya la aprobación y la integración de quienes forman parte de esta comisión bicameral o bicamaral, pues se supone que era hoy, el llamado era hoy para que se presentaran, para que hoy estuvieran hablando con los senadores, con las senadoras, diputados y senadores, pero pues nos enteramos ayer que no, que porque la secretaria de Seguridad y el secretario de Marina están fuera del país, entonces pues hay otro día. Y no habrá reunión, no se habrá dado cumplimiento a que no fue un acuerdo, compromiso marcado por la ley. Emilio Álvarez y Casas, senador, integrante de la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de las Fuerzas Armadas. Buen día, Emilio. Ciro, Manuel, buenos días. Senador, buen día. Conducto a la comunidad de Radio Fórmula, ¿cómo están? Buen inicio de semana. Buen día, Emilio. Pues de no ocurrir algo extraordinario, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad no habrán cumplido ese compromiso, que no sé si es un compromiso de ley. Mira, infelizmente es exactamente como refieres. Una vez más, yo no sé qué miedo tienen los titulares de las Fuerzas Armadas a dialogar con el Congreso o con una representación del Congreso. Ya tuvimos incidentes en el pasado donde fueron convocados, decidieron asistir como mirones de palo y solo en calidad de vocera habló la Secretaría de Seguridad, el general secretario, el almirante secretario y el comandante de la Guardia Nacional, literalmente viendo. Nos acordaremos, Ciro, Manuel, de la intervención de Germán Martínez, por ejemplo. Sí. Justo porque estamos con una serie de temas que yo llamo la atención. En lugar de estar discutiendo, Ciro, sobre la agenda de la paz, ahora estamos discutiendo sobre excesos y problemas que estamos viendo en las Fuerzas Armadas. Te doy 3 ejemplos. La primera es los viajes de marajá del general secretario en un gobierno que supuestamente es austero. E incluso el general secretario gana más que Lorenzo Córdoba, lo que al presidente le irritaba mucho. Segundo, ahora sabemos que el ejército mexicano es la agencia gubernamental que más usa en el mundo Pegasus para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. No en la administración de Calderón, no en la administración de Peña Nieto, en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Tercero, nuevamente un incidente de fuego, de abuso de la fuerza, de integrantes militares en la Guardia Nacional que otra vez en Nuevo Laredo hacen un abuso y matan a un adulto mayor, a una joven embarazada de 15 años y a su bebé de embarazo de 8 meses. Digo otra vez porque ya habíamos tenido el incidente de unos jóvenes que fueron también asesinados en Nuevo Laredo y también mataron en otro incidente a la niña Heidi. Ese tipo de cosas tienen que ver justo con el mandato de la comisión. Cómo está la función de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Se había convocado, Ciro, así en el orden del día, a un diálogo con los titulares de las Fuerzas Armadas. A posterior fecha, nos cambiaron el orden del día y ahora pues vamos a discutir que si el reglamento, que si la lógica de construcción de estos indicadores o que si las reglas de operación. La verdad, yo no entiendo por qué hoy Morena se empeña en evadir una discusión que a todo el país le importa y que nuevamente hoy a las 9:30 nos vamos a sentar pues para escuchar disculpas de que para las Fuerzas Armadas el diálogo con el Congreso pues no es importante porque tienen otros asuntos. Es no solo de alarma, sino resulta que no hay manera de hablar civilizadamente un diálogo sobre lo que está pasando en materia de militarización en este país, Ciro. Y no lo habrá al menos en este periodo, Emilio. Y había un compromiso por ley cuando se aprobaron esos... Mira, cuando se hizo la reforma constitucional,
se llenaron la boca para decirnos que el control parlamentario, juraron y perjuraron que iban a venir los titulares de las Fuerzas Armadas. En cualquier país democrático ese es el inicio de la conversación. En Estados Unidos, que tiene el ejército que tiene, van los secretarios de la defensa a rendir cuenta, a platicar en la Unión Europea, en cualquier país democrático. Pero acá siguen en una cosa de estado de excepción, donde creen que preguntar es ofender, donde cree que exigir cuentas es faltar al respeto. Pues uno dice, ¿qué atraso? ¿Qué falta de civilidad? El primer informe tendría que ser en mayo. Para eso nos íbamos a reunir para que preparáramos el informe. Lo único que se hace es pues seguir en este estado de excepción y privilegio que tienen las Fuerzas Armadas, Ciro. Bueno, pues esperemos, y repito, no sé si va a ocurrir algo extraordinario. ¿Qué día terminan el periodo termina el 30, legalmente el 30, no que es domingo, pero ¿cuándo está programada la última reunión? Mira, hoy a las 9:30 en el Senado tenemos sesión. ¿Pudiere convocarse a otra sesión esta semana? Sí pudiere. Eso es esencialmente un tema de querer hacerlo. Lo que en realidad se ve es que hay una voluntad expresa de mantener el privilegio. Las Fuerzas Armadas en este sexenio tienen mayor presupuesto que nadie, han tenido incluso presupuesto que no les han pedido, y están asumiendo no solo responsabilidades, sino acciones que venían de la acción civil. La semana pasada, la Suprema Corte determinó que la Guardia Nacional no podría pasar a la escena porque es inconstitucional como en verdad era. En realidad nos dio la razón al Grupo Plural y otros, el bloque de contención, que acudimos a la Corte. Esos temas los tendríamos que estar discutiendo, esos temas, y la verdad de las cosas es que sorprende que tanta medallita y tan poca voluntad de diálogo. Bueno, pues esperemos los 4 o 5 días que le quedan a este periodo. Estamos atentos. Gracias, senador Emilio Álvarez y Casa. A ustedes un abrazo, buena semana. Buen día, senador, muchas gracias. Pues sí. ¿Por qué no cumplen? ¿Por qué no cumplen? Pues no lo sé, Ciro. Digo, creo que hace lógica lo que dice el senador. En otros países no tan lejanos como Estados Unidos, pues con los fracasos que tienen. Olvídate de otros países, había estaba el compromiso. Pues es una buena compromiso pregunta. De ley para aprobar. Es una buena pregunta, porque además las reuniones son privadas, ¿eh? Las reuniones ni siquiera son públicas, son privadas. ¿Qué puede pasar en una reunión privada? Vamos a pausa, estamos por la mañana, volvemos.